que este es un programa sobre personas que han migrado a los Estados Unidos y han elegido el camino de ser fieles a sí mismos para conquistar el sueño americano. Te invito a inspirarte con sus historias. Monje, danzando el azar, corazón que late, un tambor sin parar, invitados de estrellas, un cielo a brillar. Ser tú, nada más, un faro en la tormenta, un compás. Ser tú, no hay más, el fuego que no se apagará jamás. La vida es un vals, un cuadro sin fin, los colores se cruzan, se pierden, se ven. Y en cada rincón donde nadie miró, ser tú es el mundo. Bienvenidos a Ser Tú con Luisa Monge. Hoy tenemos a una persona que es una mujer maravillosa. Ella viene de Colombia, ella migró ya hace unos buenos años. Ella es microbióloga, es doctora en microbiología. Actualmente se desempeña en la Universidad de la Florida como profesora asistente del área de biología en odontología. ¿Es así? Sí, Biología así es. dental. Sí. Perfecto, espero haberlo dicho bien, si no ahorita no me corriges. Adicionalmente, bueno, es una mujer que está súper siempre dispuesta a apoyar a la comunidad, está vinculada con la iglesia, está vinculada con un proyecto que se llama Color Compás, absolutamente hermoso, del cual seguramente al final nos vas a contar un poco, y es una mujer muy, muy auténtica, así que bienvenida Ana Durán, gracias por tu tiempo, gracias por dedicarte a venir a contarnos un ratico sobre ti, sobre quién eres tú, así que antes de empezar, ¿quieres decir algo? No, pues primero agradecerte porque me siento muy honrada de esto, no me pasan estas cosas tan bonitas siempre. Y lo único que espero es poder aportar desde mi experiencia en estos años, pagando por el mundo. Y nada, gracias por tenerme aquí. Sí. Mira, no, gracias a ti. Y bueno, hay algo en tu historia absolutamente fascinante y que a mí me atrae muchísimo, y es que tú antes de emigrar a Estados Unidos migraste a Barcelona. Sí. Y una inquietud que surge precisamente es, bueno, ¿en qué época sucede eso? ¿Qué estaba pasando en tu vida en Colombia en ese momento que tomas la decisión? ¿Por qué eliges Barcelona y qué llevas para allá? Es decir, y si nos puedes contar de Colombia, de dónde eres también, qué rico para entender tus orígenes y cómo esta colombiana anda rodando por el mundo. Pues bueno, yo crecí en un pueblo muy bonito entre montañas que se llama Río de Oro, en el departamento del Cesar. Y es un pueblo que me brindó a mí una infancia muy bonita, donde tú podías correr en las calles. Te cuento que mis amigos, en el año que yo nací, nacimos 15. Oh, mira. Y todos, bueno, todos, pero digamos 10, estamos en un chat. Y nos seguimos mandando las fotos de los hijos, de los nietos, porque uno ya tienen nietos. Entonces fue una infancia muy bonita. Luego me fui a Bogotá con toda mi familia, hice bacteriología en la Javeriana, y llegó un momento en el que yo decía, yo quiero conocer el mundo, yo quiero conocer otra cultura, pero a mí nunca me llamó la atención Estados Unidos. Yo no quería venir acá. Y entonces yo dije, ¿qué lugar del mundo a mí me gustaría ir y me gustaría saber cómo es España? España, pero antes de arrancar para España, veo que ya migraste del Cesar a Bogotá y ese fue tu primer movimiento. Y además, o sea, hasta dónde me llevas, sí, o nos llevas, estás diciendo,
nacimos 15 personas en el mismo año, entonces como que eras muy cercana a una comunidad, como que se conocían de niños, ¿es así? Claro, pues es que tú imagínate en un año ir a 15 fiestas de quinceañeras, todos éramos, ¿sí? Y además de que todas las mamás se compartían sus embarazos, porque no, todas. Y bueno, por cosas de violencia nos fuimos del Cesar para Bogotá. No había yo pensado que esta era la primera emigración que Migración. yo hice. ¿Cuántos años tenías? Tenía 13 años y fue bien duro porque cuando yo llegué al colegio, yo me gradué en el Colegio San Fasón, yo era la única pueblerina y es difícil cuando tú eres pueblerina y te vas a una ciudad Ajá. porque muchas cosas asustan, sí, eso es cierto. Y todas las niñas en general habían estado ahí mucho tiempo en el colegio. Entonces yo era la nueva, la que no sabía cómo portarse. Y te voy a contar una cosita. Hicieron un concurso de canto. Ajá. Y dije yo, ve, yo no canto tan mal. Y yo tengo buen oído. Me voy a meter al concurso para que se me quite la pena. Y yo aprenda a hablar y esto, no, porque yo tengo buen oído y yo no canto mal. Pues gané el concurso y me volví famosa pues en el colegio y a partir de ahí mi vida cambia. Entonces yo digo, una motivación como tengo que dejar de ser tan penosa, tengo que esto me hace que me cambie la vida, me cambian muchas cosas. Yo pienso que ahí, sí, eso me ayudó mucho a después decir, ay, yo me puedo ir. Tú puedes ir. Y Te entonces puedes ir. ahí, qué historia más linda. Y ahora entiendo ya por qué te gusta cantar, porque obviamente cantas y por ahí te llevaste el número uno en un karaoke. Pero bueno, No, by the way, sí, ya entiendo de sí, dónde viene sí, el sí. talento. Ok, entonces decides estudiar microbiología. Entonces, de ahí, al ser Ajá, bacteriólogo, cuando en bacteriología te enseñan muchas cosas y una área es la micro. ok. Entonces me fui a Barcelona a hacer microbiología, Entonces ¿sí? escoges Barcelona porque te preferías eso antes que otro país, otra ciudad. Y, Porque, no, ajá, porque el programa que tenían en la Universidad de Barcelona era bueno. ok. Y yo me acuerdo en aquel entonces, ahorita suena muy fácil que tú mandas un WhatsApp, un de esto, el correo electrónico, no había nada de esto, era llamar por teléfono, a mandar por correo tu aplicación y ver si te habían recibido. Entonces a mí los retos me gustan, entonces, ay, era la emoción, me aceptan, no me aceptan, y me aceptaron. Y te aceptaron y estamos hablando de año 2000, Mucho para atrás. mucho más para atrás. Sí, pero allá paz. No, estamos hablando como del 90 y algo, Del 90 y 90 y bastante, sí, algo. como 97. Ahí estabas en la Javeriana estudiando microbiología y ya habías terminado y te Ya vas había, para sí, Barcelona a hacer el doctorado. sí, Ok. y terminé bacteriología, hice el rural y luego Ujú. me fui. Y aquí viene una parte que yo creo que muchos de nuestra comunidad que ha emigrado entiende. Ay, Es que todo el mundo, yo digo, ay, me voy a Barcelona y todo el mundo dice, ay, qué rico, pero qué maravilla, y la paella y la cosa. Detrás de todo eso tan bonito, eh, uno tiene que saber cómo maneja la nostalgia. mm, Irse es muy duro, muy duro, muy duro. Y a mí se me manifestó en insomnio. Yo comencé a no dormir, no dormir, no dormir, no dormir. Yo lo único que quería era irme a Colombia. Y como yo sabía que eso me iba a pasar, yo me compré el pasaje de ida, pero no de vuelta, porque yo sabía que me iba a devolver. Entonces fueron, sobre todo al principio, un tiempo muy espérame, duro. ¿por qué sabías que te ibas a devolver? ¿Qué pasaba por tu cabeza para decir yo pronto me voy a devolver? Ay, porque para mí mi familia era muy importante, ir a endulzar tu paseo en Bogotá los domingos era importante, porque yo me di cuenta que me estaba perdiendo los cumpleaños de mi sobrino, las primeras comuniones. Entonces, sí, es muy enriquecedor para mí lo fue y yo le debo a ese esfuerzo lo que tengo ahora, pero realmente el precio fue alto. El precio fue alto y ¿tenías cuántos años en ese momento? Y yo ya no le hago cuenta los años, ¿cuánto tendría? Como 24 años por ahí, 24 años, como cuando 23 te 24. mueves. Y Sí.
Y bueno, ¿y cómo fue ese tema de esa experiencia de irte solita para Barcelona? ¿Dónde llegas? ¿Cómo llegas? ¿Cómo es eso? Bueno, pues tenía amigos, Ajá, entonces mis amigos me decían, no, llegas aquí. Casualmente una de mis profesoras de la Javeriana estaba allá ok. y ella es la que me ayuda mucho y ella un poquito me acoge como mamá porque ella me ayudaba en los pasitos que yo iba llevando, ¿no? ¿Llegas a vivir a la casa de una familia? Sí, a la Ok, casa de ella. ok. Y luego me mudo con una señora que yo le decía a mi abuela, yo viví todo el tiempo casi que en la casa de Rosa. Rosa tenía en aquel entonces como 75 años y Mm, entonces ella alquilaba una habitación en su casa, pero ella siempre decía, me decía, nena, yo quiero es gente joven, porque yo necesito que me cuenten las historias. Y era una mujer muy vital. Yo me acuerdo que ella le encanta la ópera. Entonces me decía, te voy a enseñar un sábado. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir con tus amigos? No, me quedo. Y me ponía, por ejemplo, Carmen, director X, director el otro. Y después decíamos, ¿viste las diferencias? Entonces era muy chévere, era muy enriquecedor estar con Rosa porque con ella a veces íbamos al Teatro de la Música. Y entonces, sí ves, es una experiencia bonita. muy Yo bien. viví mucho tiempo con ella, ¿Viviste con... ¿Hasta? hasta que luego ya siguió el pájaro migrando. Siguió el pájaro mirando, pero entonces traes varias cosas a esta experiencia y es, bueno, llegas a vivir a una casa que si bien es muy diferente llegar a una casa de una familia o con alguien Sí, más que venir a vivir solo, ¿no? Y por otro lado, trajiste un tema de insomnio sí, y trajiste un tema de nostalgia. sí, Hmm. muy fuerte. Todo este tema que mencionas viene después de cuánto tiempo, El insomnio lo tuve casi que todo el tiempo. todo el tiempo. Sí, Y la sí, nostalgia. duró mucho tiempo. Y tú mencionas que el insomnio viene como una respuesta a la nostalgia. Sí, yo pienso que Ajá, sí, ¿qué pasó? porque bueno, hay personas que manifiestan sus sentimientos de diferentes formas, ¿cierto? Mm, Pero yo tal vez era por el cambio de horario, yo decía, ay, a esta hora estarán haciendo esto, estarán haciendo aquello. Nosotros sabemos que cuando tú te vas siempre estás haciéndote la película de lo que dejaste, donde quieres estar, ya no estás. wow. Entonces, yo no dormía bien, entonces al médico, a la terapia, a la relajación, pero yo sabía, porque tú en el corazón sabes qué es lo que te pasa. Claro. Yo me iba de vacaciones a Colombia y dormía todo el tiempo. Y entonces yo decía, es que para mí era como que vivir la vida en colores, era en Bogotá, en Villavicencio, donde fuera en Colombia. Y cuando me tenía que ir, y yo decía, sí, lo tengo que hacer, tengo que terminarlo. Y ojo, cuando yo llegaba a Barcelona me lo pasaba muy bueno, que aquí nadie piense que yo estaba muy triste, pero Claro. yo en el fondo sí quería salir de donde estaba, de la universidad, mi grupo de amigos era muy lindo, pero yo quería llegar a mi casa. Yo no tenía o sea, yo tenía a Rosa, pero Rosa no era mi mamá, no era mi familia. Y fíjate que por muchos años yo silencié la música. Yo nunca canté en Barcelona. Mm, Nadie supo que yo cantaba, que no, porque me dolía no estar allá. Entonces, pues no sé, la gente maneja sus sentimientos de diferentes formas. Aprendí mucho del insomnio, aprendí mucho a manejarlo y al final todo se vino a resolver cuando acepté. Cuando acepté que había gente que me decía, ay, pero yo me duermo en 10 minutos. Le digo yo, bueno, pero yo no. Entonces acepté que, ok, me voy a dormir, puede que hoy no duerma, es ok, no me pasa nada, no eres rara, no estoy enferma, no tengo nada en la cabeza, pues sí, hoy no duermo, no 2 horas. Y entonces poco a poco el aceptar esa situación me ayudó a mí a dormir 3 horas, a las 12 más dormí 5, eso era una maravilla. Entonces, cuando aceptas, como que relajas todo el sistema. ¿Cuánto alcanzó a durar de ese proceso? A ver, yo de ahí duró como 5 o 6 años. 5 o 6 años. Justo, ¿En sí. Barcelona cuánto alcanzas a vivir? En Barcelona viví 4 años y medio. 4 años y medio. Hablemos un poquito de esa experiencia Mm. porque pues suena maravillosa, pero pues sin duda es otro país, la cultura catalana, hasta dónde, qué retos encontraste a nivel personal, a nivel profesional cuando migraste allá. Fíjate que cuando yo llegué, el director de la tesis mía
me dio un consejo, yo pienso que fue muy bueno. Ok. Me dijo, Ana Emilia, mi segundo nombre es Emilia, tú toda la vida vas a ser colombiana, Ok. pero mientras aquí vas a ser catalana, vas a ser española. Puede que sea la peor, porque en el momento que tú te montas en el avión, eres tan colombiana como cuando llegaste. Trata de ir con toda la gente de acá, trata de conocer de acá todo lo que más puedas, porque tu corazón es colombiano, eso ya lo tienes. Y yo me involucré mucho con la gente de allá, en ir a donde ellos iban. Y entonces yo no, bueno, en catalán la verdad que se entiende, no es complicado, pero ellos intentaban enseñarme, ¿no? Ok. Y tengo un grupo de amigos allá, yo soy muy amiguera, Ajá. que también nos seguimos en contacto. Cuando voy a Barcelona los visito. Pero el reto, yo la verdad, la nostalgia, la lejanía para mí fue muy duro. La lejanía fue lo más duro, Sí. esa partecita. Ok, entonces, pues, qué te quedó de la cultura catalana? ¿Qué adoptaste? Adopté frescura, me liberé de cosas. ¿De qué te A liberaste? ver, nuestra gente latina entiende Ajá. que no tenía que estar tan arreglada, por ejemplo, Ok. y eso me encantaba. Ah, Nadie me juzgaba por cómo me vestía. Y a ver, no es que me he visto mal o me hubiera vestido mal, sí, pero dejé de tener esa presión de verme de una manera. Entonces, cuando te liberas de la forma, el fondo cuenta más, ¿sí? claro. Eh, leí mucho, tal vez porque ir en el metro te ayuda a tener tiempo libre y a leer. Que aprendí de ellos a ser muy prácticos, a ir a tener el asombro de los lugares. Cuando tú vas a un sitio y quieres solo aprender cómo es esto, cómo es aquello, ¿no? Sin andar comparando. Eso parte bonita me la dejaron muchos amigos de allá. Eh, y Tocas dos sí, elementos lindos y uno es, el fondo es lo que interesa. sí. ¿Qué parte de tu fondo empezó a interesar más? Ay, en Barcelona, qué parte de mi fondo, la aceptación, Mm. la aceptación de am, la tesis era retante porque tuve que aprender cosas que yo no sabía. Bueno, como todo el mundo. Y ojo, todo se aprende. No es sino leer y todo está ahí. Pero tuve que aceptar que muchas veces lo hacía mal, que muchas veces cuando tú estás en un laboratorio, pues muchas cosas no salen bien, ¿no? Entonces aceptar de que no es que tú estés mal, es que tal vez te falta un poquito más de conocimiento en este y ahí están las fuentes. Entonces aprendí a no violentarme tanto, a dejar esa exigencia de todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser completo. No, ni la vida es completa, ni la vida es perfecta, yo tampoco. Entonces, esa Eso lo partecita, descubriste. eso me gustó, sí, esa parte, no. Y de las cosas que te sorprendieron, porque te permitiste sorprenderte, de esa vida ya, ¿qué parte te sorprendió? ¿Qué fue así como, wow, que te dejó una huella en tu memoria? Eh, ay, no sé, una huella en mi memoria de ese tiempo. Ay, me corchas, hay muchas cosas. ¿Algún paisaje, algo que digas, "Pero si alguien va para allá, no deje de ir a este sitio que conocí, a esto que me sorprendió"? Mira, ¿Cuál sería? tú sabes, es que cuando me preguntas yo trato de no recordar, sino sentir. Ajá. Y debajo de la Sagrada Familia Ujú. hay una capillita, que las recomiendo que vayan, no tienen que pagar. Y ahí hacen misa todos los días, los domingos. Y yo coincidencialmente vivía en un apartamento enfrente. O Wow. sea, yo me sentaba ahí y yo decía, ¿cómo puede ser que una chica con una beca tan chiquita como yo tenía, ¿no? Que tenga yo este lujo? Entonces, qué asombro, qué maravilla. Yo me sentía llena de regalos. Pero en esa capillita yo sentía tal recogimiento que siempre vuelvo a ese lugar. Es una capilla chiquita, si quieres oscura, pero es como que... Y luego cuando salía, yo normalmente los domingos me iba a la playa. Entonces era como el contraste.
Barcelona para mí fueron muchos contrastes. Estar muy contenta y estar muy nostálgica. Querer vivir mucho, pero no dormir, no tener energía. Era como, me quiero quedar, pero me quiero ir. Entonces, yo quisiera traerme a mi familia, ¿no? Ujú. Y esta experiencia es la que como inmigrantes tenemos. O sea, que uno llega a un momento y uno lo que quiere es todo esto bueno que estás viviendo, tener a los tuyos cerca, ¿no? Para Claro, compartirlos con ellos. claro, Sí. claro, ahí está el punto. Wow, wow. Mira, y me queda una inquietud y es el tema de mientras estabas estudiando tu doctorado, Mm. ¿cómo te mantuviste? Bueno, yo hice 2 viajes a Barcelona. El primer Ajá. año fui a hacer como un máster eh, y la verdad fueron los ahorros que tenía del rural. Mi familia me ayudó. Fue un año muy durito, muy duro porque tenía muy pocos recursos. Entonces, estando ahí, apliqué una beca de cooperación internacional en la Embajada de España y me la dieron. Entonces, cuando yo volví, ya volví con una beca, con un proyecto, porque yo ya había estado ahí con todo armado, ya conocía la ciudad. Entonces fue pues gracias a una beca. No, Wow. nunca hay que dejar, mira, cuando uno tiene un para qué, un por qué, el cómo siempre llega. Siempre ahí, que es fácil, no. Pues yo apliqué a muchas cosas y esta salió. ¿Y cuál fuera tu para qué o tu por qué en Y este porque caso? a mí el conocimiento me gusta, yo quería aprender cosas y yo quería conocer otra cultura, no me quería como que el mundo, mira, el pueblito donde yo crecí, que es muy lindo, es lleno de montañas. Y yo de chiquita decía, más allá de las montañas, tiene que haber algo grande. Y no era que no saliera, pues obviamente que uno salía así, pero es como el imaginario de pequeño. Ajá. Y luego cuando estaba ya en Bogotá, yo decía, "Pero es que debe ser chévere ir a vivir antes de casarme, antes de tener hijos, antes, quiero hacer eso. Y yo, tal vez por eso soy una mamañosa, porque antes, hice otras cosas, pero sí, fue por una beca que pude ir. Si no, no hubiera podido ir, la verdad. No hubiera podido hacer el doctorado. Maravilloso. Muy bien. Entonces dices, después de 6 años, sales de Barcelona. Sí. ¿Para dónde? Entonces de ahí, bueno, ya me graduó y cuando tú haces un doctorado, el paso natural siguiente es que tú decidas o quieres seguir hacia la academia, que te tienes que seguir formando, quieres ir a la industria, que lo que quieres hacer. Claro. Entonces yo decía, no, yo quiero seguir en este rollo, la investigación y la academia. Entonces lo normal es que hagas otra etapa que es un postdoctorado. Mm. Perdón. Entonces me fui a Illinois, a la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, que esto fue otro choque. Y fui al laboratorio de una Abigail Salgers, una científica muy linda que trabajaba con la misma bacteria que yo trabajaba en Barcelona. Entonces era normal que yo fuera a aprender toda esa parte en su laboratorio. Ok. Cuando yo llego a Urbana, tú imagínate llegar de Barcelona con el mar, con el Parque Güell, la Sagrada Familia, todo lo lindo que hay, y te vas a un pueblito en la mitad de Illinois, plano, que no tiene ni un árbol, plano, plano, plano. Y yo decía, ¿qué me hice aquí? Me mandó a mí estar acá. ¿Por qué? Pero luego del choque uno dice, no, gracias, es una buena oportunidad, ¿no? Claro. Pero recuerdo ¿qué hago aquí? ¿Por qué me hago esto? Porque yo me hubiera podido quedar en Barcelona. Illinois, ¿qué ciudad, qué pueblo? ¿Cómo se llama? Urbana Champaign, Perdón, Urbana Champaign. Ok, porque ahí está, la universidad tiene un campus grande y ahí ok. estaba Abigail. Ahí estaba ese nada, Y nada está como- nada, un frío que te morías, entonces tratar de ponerle la cara más bonita. Y sí, siempre hay una cara bonita y la cara bonita viene siempre de la gente. Porque en Illinois hice unos amigos del alma. Entonces hacíamos un grupo y ahí entonces volví a cantar. Mira. Porque entonces los colombianos, esto lo hacemos mucho y es muy lindo, nosotros siempre nos vamos buscando, ¿no? El peruano se busca el peruano, el colombiano, todos. Hicimos un grupo de música cubana
todos éramos estudiantes colombianos y entonces de vez en cuando que hay una presentación en el Craner Center, que es como el hipódromo aquí, Ajá. no sé. Entonces de algo de los latinos, vamos, íbamos. Una vez fuimos a cantar en un matrimonio, pero eso me llenaba a mí la vida. Qué lindo. Entonces, bueno, el paisaje no acompañaba, pero ya había calor humano y ya. Sí. Bueno, pero fíjate que vienes entonces para Illinois y te encuentras la gente. Sin duda, llegas a afrontar otros retos también y es el idioma. ¿Cómo te va con el inglés? Bueno, el inglés, uno piensa que sabe inglés cuando sale del lugar donde habla español. Aunque yo lo escribía porque tienes que escribir en inglés los artículos de publicar, No. Cuando tú llegas y te dan una frase que tú traduces como, "What are you doing?", ¿no? Pues yo qué estoy haciendo, hablando contigo, ¿no? Es ese choque, pero me doy cuenta que todo se aprende, todo, 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 nada es imposible. Entonces yo aprovechaba cada oportunidad que había. No leía en español, oía la televisión en inglés, la radio en inglés, todo en inglés, hasta que el cerebro se va acostumbrando que es así. Y es un proceso en el que sigo, ¿no? Es un proceso en el que seguimos, tal cual. Bueno, y otra cosa que pasa es que tengo entendido que no te moviste de Illinois sola, porque algo que trajiste de Barcelona fue... Un novio. Ok. Un novio que es mi esposo. Él hizo la tesis en el mismo departamento donde yo estaba, en Barcelona, él es de Barcelona, y en una de sus visitas al departamento, pues nos conocimos. Él se graduó antes que yo. Y entonces él estaba en el mismo proceso. Él se iba para Illinois a hacer un postdoctorado, entonces cuando yo termino, me voy para Illinois y ahí seguimos saliendo. Y seguiste Ahí seguimos saliendo saliendo, entonces sí. y te casas. ¿Te casas al cuánto tiempo? Me caso como al año y medio, Al año y medio. pero claro, ya llevábamos año y medio, cuando él iba a Barcelona nos veíamos, email, carta, todavía tengo las cartas, en estos días encontré una cajita donde yo les decía, mira lo que encontré, Ay, qué belleza, sí, de cartas de sí, verdad, cartas de de enviarme correo, por correo. sí. Mira, y entonces, bueno, algo también que mencionaste en algún momento fue que no te casas ni en Barcelona, no te casas en Colombia, te casas aquí, neutral, vienen las familias, ¿qué pasa ahí? Bueno, ahí viene otro cambio que se va a dar en mi vida, que es la ida de Illinois a otra parte, a Boston. Y entonces Jorge ya me había dicho casémonos y estábamos intentando cuadrar, claro, la novia colombiana y el novio español. Pues cada uno quería tirar para su lado, ¿no? Claro. Y al fin no se dio. Fíjate cómo Dios pone las cosas en orden. Entonces nos casamos una semana antes de irnos de Illinois, en Illinois, y mi familia no va, su familia no va, no, porque claro, de una semana a la otra, hace 20 años, no es que tú te vas a, no es tan fácil. Y nos casamos sin familias, pero con un montón de amigos. Y fue un matrimonio para divertirse, porque la casa nos la prestó una amiga, la casa era nueva, estaba vacía. Entonces pusimos mesas, otra amiga me ayudó con toda la decoración, Jorge cocinó, Wow, él cocina. él cocina muy bien y él se relaja, entonces todos eran y toda la comida la hicimos. Yo llegaba esa semana del laboratorio en la noche, todo era desechable, porque claro, la casa vacía, se acaba la fiesta, se recoge y se bota. Ajá. Aquí no, no. Yo llegaba a ponerle las florecitas a las copas desechables, a los platicos, mandé a hacer la torta, encontré una. Mira, yo tenía el vestido de novia, Ajá. me lo compré en Bogotá con mi familia porque como ella me había propuesto matrimonio, en teoría iba a ser pues en Colombia, dije yo, ay, vamos y me compré y yo tenía mi vestido de matrimonio y todavía lo tengo, que era muy sencillo como de cóctel y nos casamos en Illinois y aquel grupo con el que cantábamos Ajá. música cubana fue con el que amenizamos la fiesta. Qué maravilla. Sí, fue Qué bonito. experiencia tan linda. Mira, y me surgen varias curiosidades ahora mismo y es, ok, entonces empiezas una familia, es una mezcla de colombiana con español viviendo en Estados Unidos y en este punto,
hasta el momento, ¿qué tradiciones, por ejemplo, catalanas mantienes, colombianas y estadounidenses empiezas a adoptar en este hogar que creas? Bueno, en mi casa, porque Jorge cocina mucho y lo disfruta mucho y yo soy Ajá, pésima, ajá. la comida es algo bien importante. Entonces, por ejemplo, para Thanksgiving, ay, pues no, esa es la representación del pavo, que es una pechuguita de pavo porque es muy seca. Ajá. Pero entonces hay los canelones, que es lo que él prepara para Navidad. Ok. Y los canelones tienen toda una preparación porque son las tres carnes, las deja reposar. Bueno, entonces hay canelones y hay tamales. Son de Colombia, o sea que ahí está todo. O sea, que haces un mix Claro, de todos los temas, especialmente desde la comida. Entonces ahí es sí, como, ese es el encuentro cultural. sí. Y Mm, bueno, ya que él es de Barcelona, ajá. yo cada año vamos a Barcelona a visitar a la familia. Nos turnamos, pero yo ahorita tengo mi familia más cerca, entonces pues yo no soy tan egoísta y voy allá a visitarlos. Ay, sí, qué difícil. Bueno, mira. Y bueno, dices que fue un espacio corto el que viviste de cualquier manera en Illinois, con grandes amigos, con un inglés que mejorado. Sí. Adicionalmente, bueno, te ganas tu esposo y ya tienes que entonces salir para dónde vas, luego que sales de Bueno, de ahí, porque los contratos ya se terminaban, cuando tú estás haciendo postdoctorado es una estancia corta. Nos fuimos a Boston, Jorge fue a MIT y yo fui a Forsyth Institute que hacen microbiología dental. Entonces, básicamente siempre he seguido los pasos de las bacterias con las que yo trabajo, entonces sigo ahondando como en el tema. Y nada, los dos para Boston, y Boston es una ciudad muy linda que yo quiero muchísimo, tengo muchos amigos, pero es que ya la conozco. Sin embargo, no siempre fue así. Al principio yo peleé mucho con Boston ¿Por qué? ¿Qué pasó? porque Boston era muy frío y entonces y yo quería a mi familia cerca y a veces uno se pone así como que nada le huele y todo, como que no, y entonces yo no quiero esto. Y hasta que no comencé a hacer paz con Boston y decir, esta es mi casa, este es mi hogar, tengo que aceptar aquello, como que la memoria me bota recuerdos y bueno, aceptaste en Barcelona que no dormías. Acepta que vives acá, o sea, cuenta tus bendiciones, ¿no? Como que Dios te va diciendo, no sé qué. Y hasta que no me pasó eso de decir, esta es mi casa, este es mi hogar, qué bonito. Comencé a ver la nieve bonita y es linda. Y tú puedes hacer un montón de cosas. Y Boston es una ciudad que vibra mucho porque tiene muchos estudiantes y donde vas hay gente y hay cosas para hacer y conciertos y museos, todo esto. Entonces, es lindo y comencé a darme cuenta que el mejor sitio del mundo, mi papá decía eso, el centro del mundo es donde tú vives. El centro del mundo es donde estoy ahora. Ya no es Boston, pero fue una ciudad que me marcó en bueno y en aceptación. Y en un proceso de aceptación y te veo veo que viene una nostalgia para ti allí, además porque también tienes tu primer hijo, ¿no? Sí, Estando en Boston. sí. Daniel y Sara, los dos nacieron Los en dos Boston. nacieron allá, Los dos. porque duraste ¿cuántos años? 10, más de Y 10, esta 11 años. aceptación de la que hablas cuando llega. Esta aceptación pasa cuando me doy cuenta que hay otra personita. Y yo no puedo pasarle a un hijo las cargas que yo tengo. O sea, uno como padre tiene que cuidar mucho y ojo, cuidar no es hacer, la teoría yo me la sé, problema es hacerlo, ¿no? Claro. Pero pasarle todos estos sentimientos como de insatisfacción, ¿no? Es su casa, ¿no? Es su ciudad, es el sitio donde nació. Yo tengo que enseñarle a él que lo vea bonito, ¿sí? Entonces, y ahí me doy cuenta que ya el niño también comienza a tener amigos y va creciendo, y entonces aquí viene esta, a ser amigas de las mamás de sus amiguitos y hacer todo lo que trae, pues, tener un niño, más hacer lo otro del trabajo y no tener familia cerca. Es que Seguía el tema de no tener a sí, tu sí, sí, familia sí, cerca. Y seguía presente la nostalgia, sí, siempre, siempre. ¿Y el siempre. insomnio? ¿Qué pasa con el Bueno, insomnio? el insomnio va mejorando, Va mejor. mejorando, pero todavía es algo que te acompaña. En este momento no, pero en Boston todavía En tenía. Boston lo tenías.
¿Tu bebé nace después de cuántos años de estar allí? De 2 años y medio O sea, que fueron 2 años y medio de lucha, de de no lucha, sí, aceptación, sí. de pelear con la nieve y ¿con qué más peleabas? Ay, yo peleaba con todo, yo peleaba con que el tráfico, yo peleaba con mi jefe, cuando uno se le da por pelear, pelea con todo. Pero era como que algo me resistía a mí y decía, pero yo no quiero volver a Illinois, yo siempre quiero volver a Colombia, porque al final es tu casa, es tu nido, ¿no? Pero yo pienso que el conocimiento es poder y cuando tú sabes que eso es lo que te pasa, tú puedes manejarlo. Es decir, siempre Colombia va a estar ahí para mí. Mi corazón es colombiano, puedo fabricarme una vida, uno tiene que trabajar con lo que tiene y eso es lo que hay en la mano. Entonces, hagamos paz por donde estamos. Y entonces sí, esa fue. Siempre tienes que trabajar con lo que tienes en la mano y en ese momento que tenías. En ese momento tenía un trabajo, tenía una casa, tenía un hijo, no tenía una familia, pero tenía un montón de amigos, ¿sí? Y tenía la posibilidad de ponerle bonita cara. Y era lo que yo no estaba haciendo. Entonces sí a mí Boston me enseñó a entender que eso es lo que tú tienes ahora. Y que puede que mañana sea más, pero puede que mañana sea menos. Y con eso que tú tienes que trabajar. Mm. Y ya. Y cuando haces esa aceptación, ¿qué pasa después? Bueno, entonces vinieron unos años de felicidad con Boston, porque claro, todo era chévere, ta, ta, ta. Y pum, llega un día, bueno, no es que llegue así un día, pero se va dando el proceso que Universidad de Florida nos contacta y nos invita y venimos a conocer el departamento y quieren que nos unamos y la verdad estoy en un departamento muy bueno, con un montón de gente que nos apoya, que nos ayuda y era como difícil decir que no porque era una buena oportunidad y ojo, mi familia ahora está cerca, por lo Mm, menos está 5 horas mi mamá está en Fort Lauderdale y mi ok. hermana, mi hermano. Entonces yo podía tener la posibilidad de tener eso que tengo más familia en Colombia, pero que tanto he anhelado, ¿no? Que es tener familia, pero ahorita yo había hecho paz con Boston y yo no me quería ir de Boston. No Ni, puede ser. Después de cuántos años ya estabas, ya cuando haces las paces y todo esto, ¿estamos uy, en qué yo año? duré de luna de miel con Boston como un montón, como 5 años. Como 5 años. ¿En qué año estamos hablando cuando Cuando me te vengo viene para esta acá, oferta? Ajá. 2016, 2016. 2016. Wow, wow. Quiere decir que el tiempo total en Boston fueron Fueron como 12 años. 12 años, Sí, claro. Y si este pasa en la mitad del término sí. y 6 años y otra vez a moverse. Otra vez al cambio. Y hay Otra una vez al frase cambio. que a mí no me gusta, pero es muy ¿Cuál? cierta. Lo único que no cambia es el cambio. Lo único permanente, sí, es el cambio. Sí. Y entonces te mueves y ¿qué pasa allí con tu familia, contigo, con esas paces? ¿Qué surge ahí? Bueno, entonces yo decido incorporarme a la universidad 3 meses más tarde, Ujú. porque yo ya venía con una bebé, Sara tenía 9 meses y Daniel tenía 8 años, iba por Wow. 8 años. Ahí hay un gap grande. Y yo decía, ¿dónde voy a dejar a mi niña? Tengo que ver un daycare bueno, mi niño, todo, ¿no? La casa. Quiero un poco de paz, un poco de, ¿no? Centrarme en ellos. Y bueno, y ya la niña fue a la escuela y lloré un año entero. Lloré todos los días. O sea, yo dejaba a la niña en el daycare y me iba a Queen of Peace, que esta es la parte que te me une con Queen of Peace. Y yo me iba a la misa a las 8 de la mañana. Y yo en esa misa no hacía sino llorar porque yo no me sentía, yo no quería estar en Gainesville. A mí me gustan las ciudades, a mí no me gusta tanto árbol. Y entonces yo decía, yo tengo que trabajar con lo que hay es bueno, pero y tengo que hacer paz. Y lloraba, y lloraba. Mira, las personas que ahora son mis amigas, más de una vez me dijeron, tranquila, que yo voy a orar por ti. No me conocían, o sea,
pero esos llantos a mí me sirvieron porque uno tiene que dejar salir lo que siente. Y yo agradezco llorar porque hay gente que no puede llorar. Pero espérame, porque es que pasaste rapidísimo a algo muy importante en tu vida y fue, número uno, y ese llanto, pues, cuando me lo mencionas, se me viene a la cabeza el hecho de, estabas teniendo una bebé después de 8 años, Mm, hiciste este cambio con tu niña de 1 mes, de 9 meses. de 9 meses, Sí. que igual es un bebé Chiquitica, sí. chiquitica, estabas volviendo a tener nuevos comienzos. Después de 8 años volviste a tener un hijo, ¿no? Y después de 9 meses tienes el reto además de moverte. Esto, bueno, esto cómo te mueve, ¿Cómo se qué te come eso? cambia, cómo se come, cómo se hace. Porque sí, muchos retos en uno. Yo no sé cómo lo hice. Yo a Ujú, veces pienso que es que, yo te decía antes, yo puedo con todo, pero no al tiempo. Y en ese año me tocó todo al tiempo. claro. Em, y aquí viene que yo siento como Dios me sostuvo, te digo la verdad, porque no sé cómo lo hice. Es decir, finalmente Él me fue poniendo las personas. Encontré ya un buen sitio para la niña. Pero a nivel mío, a nivel personal, mi reto mayor era que yo quería, y las mamás que tienen dos hijos seguramente también lo entienden. Me sentía culpable de no estar con Daniel porque tenía una bebé, es que sí. Ujú, Y cuando no estaba con Sara, pues porque estaba con Daniel, entonces es como estar tan partida, ¿no? claro. Pero cuando hablas pues con todas las mamás, todo el mundo te dice, no, tranquila, que son así, no te preocupes, que ellos sienten el amor y tú entiendes eso. Ujú. Aunque sigas sintiendo, ay, cómo me gustaría que se llevaran menos tiempo y jugaran y fueran amigos, pues no, la vida no es como uno la planea. Hay que trabajar con lo que hay. Qué trabajo. Y lo que hay eran dos bendiciones que tienen dos edades muy diferentes, que son niña y niña, y que yo no voy a esperar que jueguen mucho, ¿sí? Mm, Entonces, pues todo al final se va acomodando, todo se anda, un pasito lleva al otro, y el tiempo como quiera va pasando y pasa mejor de lo que uno piensa. Alguien hace tiempo me enseñó que la vida es como un bordado. Y entonces tú lo vas bordando y tú lo miras y solo ves nudos y nudos y nudos, pero Dios por el otro lado está viendo la obra más bonita. Y yo quiero pensar que Él ve una obra más bonita, aunque yo lea los nudos. Pero yo pienso que fue mi parte espiritual, entonces ahí es como viene y se fortalece. Porque a veces uno, cuando te llenas de tanta cosa, te olvidas de esta parte, mm. te olvidas de Dios, te olvidas de... Y no es que me haya olvidado que haya sido mala persona, pero uno sabe cuándo puede estar más cerca y uno sabe cómo se puede acercar. Eso, Ok, entonces recogiendo un poco, veo esta mujer que llega a Gainesville, que cambias, como dices, una gran ciudad, una ciudad donde hay tráfico, donde hay actividad, a otra ciudad donde hay árboles, sí, muchos, mucho. no hay Y tráfico, arañas, y y mucho. araña. Y llegas a crear dos hijos que con una diferencia de edades, aceptar un nuevo reto en la UF, una de Sí. las mejores universidades. Cómo fue esa llegada a la Universidad de la Florida para Ay, los dos? pues fue linda porque la gente ha sido realmente muy acogedora Ajá, y han apoyado mucho y hemos tenido gente, buenos estudiantes, que eso también ayuda y gente que nos ayuda en el laboratorio, que bien, bien. O sea, yo no tengo sino agradecimiento con UF, es una universidad muy buena. maravillosa. Sí, Entonces, porque tenías la opción también de no moverte, ¿o sí? claro, Claro, podía decir que no, sí, podías decir que sí, no, pero dijiste sí, sí. y eso apoyado en qué? Apoyado en que era una oferta muy buena. Mm, No te digo a nivel, era una oferta a nivel de poder crecer, de poder construir más cosas, ok. de poder estar cerca de mi familia. ¿Sí? Eso es un tema que yo me tenía pendiente en mi vida, en mi lista de cositas. Y de que también aquí había un departamento donde sabíamos que podíamos echar adelante otro programa y era bueno, porque yo trabajo con mi esposo. Bueno, los dos trabajamos en el mismo departamento y somos microbiólogos Somos dentales, microbiólogos. pero no dentistas.
que tú me explicabas hace un momentico qué es lo que tu especialidad es. Ah, bueno, nosotros, yo investigo las bacterias de la boca. Tenemos, que sepamos, hay mínimo 500 distintas Wow. clases y investigamos cómo ellas hablan entre ellas y cómo ellas hablan contigo. Pero todo no, yo no estudio caries, sino periodontitis, cuando tienes sangre en las encías que puedes perder los dientes. Sí. Es un tema muy, muy, muy bonito. Wow, y mira, y esto aquí me trae con otra curiosidad y es, bueno, yo no creo que muchas personas hayamos tenido la oportunidad como tú de en una profesión, de primero quedarnos con la misma profesión e ir tan lejos, tan estudiado, tan profundo, porque llegaste a postdoctorado. Em, ¿Qué ha significado esto en tu vida? ¿Sabes? La mayor lección es comenzar y terminar algo, es la constancia, Ujú. porque todos tenemos muchas capacidades, todos tenemos muchas capacidades, y lo único que tienes que hacer es saber qué quieres y sentarte y poner el tiempo y la disciplina para lograrlo. ¿Y qué es lo que te ha mantenido el interés en ir más allá de este tema de las bacterias en la boca? Y Es que es un juego, es un es un juego. juego. ¿Por qué? Mira, yo pienso que yo incluso hasta, yo soy muy niña en muchas cosas. Ajá, Y yo a veces pienso, ¿esta qué le dirá esto? ¿Cuál es la proteína? ¿No? Porque no es que le diga algo, es como las proteínas secretan, ¿no? ajá, Y yo me imagino cómo es ese universo, porque es que si lo ves, es otro paraíso. claro. Entonces es la sorpresa de qué voy a encontrar. Eso al final es la ciencia. Yo no sé qué va a salir de ahí, porque si supiera, pues ¿para qué hago? No tengo el resultado, ¿sí? Ujú. Pero es qué va a pasar ahí y cómo, si miramos, es que además estamos en este momento en el área de biología viviendo una época de oro, donde tenemos un montón de herramientas que no había antes. Entonces ahorita podemos investigar todas las bacterias al mismo tiempo en términos de qué producen. Eso no se podía hacer hace 30 años. Entonces es una fantasía ver los resultados. Cuando tú haces un experimento y haces la secuenciación y te los mandan, ¿qué pasó acá? Mira, se subió esto, se bajó esto, controla tal cosa. Es un juego, por eso me sigue, Pero eso te sigue me sigue. impulsando y te sigue Sí, manteniendo activa en esa sí, área. ¡Qué maravilla! Es. sí. Ahora, es un Ajá. juego que no me amarra. Ok, ¿cómo es eso? Quiere decir que si yo mañana dejo de hacer esto, no importa, ya lo disfruté, Mm. no pasa nada. Somos buenos para muchas cosas, ¿sí? Ok, Y si mañana un día, y esta parte yo sí se la agradezco a Estados Unidos, a ver, aquí tú te puedes reciclar a lo que quieras. ¿cómo es eso? Si mañana yo quiero ponerme a hacer otra cosa, a cantar o a hacer otra cosa, se me dio por poner una empresa donde venda X o Y. No siento la presión social de decir, no puedes hacer esto. No, yo puedo hacer lo que sea. Ok. Pero hasta el día de hoy lo que hice lo disfruté. Ya veremos mañana. Pero lo que me mantiene, bueno, lo que me mantiene es la curiosidad. La curiosidad Sí, de todo lo que puede pasar ahí. es un Bueno, jueguito. ay, maravilloso, me encanta. Te encanta jugar, ya vi. Mira, y bueno, y llegas a este Gainesville y encuentras nuevamente una conexión con el Señor, yo creo que sabes que más de uno hemos, Queen of Peace, esa comunidad nos ha salvado y así como tú lloraste, yo Sí. también lo hice, así que esa historia nos conecta, porque sí, es difícil. em, pero, pero sabes que me llama la atención, tú ya eras una migrante, tú ya te habías movido, tú ya habías tenido un proceso de adaptación y de aceptación. Eh, ¿Por qué llorabas? Porque cada proceso es nuevo. Mm. Yo lloraba porque yo quería estar en Boston. Ahora que Yo no ya lo quería habías estar aquí. aceptado, tú Claro, querías pero si yo estar ya lo acá. acepté, porque yo ya
No, Querías estar en Boston, ¿y qué sí, más? entonces yo quería estar en Boston y yo quería, otra cosa bien importante es que también tuve que manejar la adaptación de mi niño. Mm, 8 años, él lloró mucho mm, y era como que yo lo arranqué de su jardín porque él era totalmente feliz y ahora también lo es aquí, pero tuve que ayudarlo y no hay cosa que duela más que un hijo sufra. Y yo de hecho me sentía culpable porque me tuve que haber venido que si él estaba feliz, entonces ya comienza a vivir por el otro. Y bueno, yo pienso que para él también este es su proceso, no se lo podía evitar. Él ya tiene sus procesos en camino, ¿no? ok, Pero eso me lo hizo muy duro. claro, fue un ingrediente Sí. adicional. ¿Y cuando paras de sufrir? ¿Cuándo se te acaba El el chan tango, el chan, chan chan? el chan chan, el final del tango, llegó como al año, Al año. sí, Muy rápido. como al año dije yo, bueno, tengo que hacer paz. Tengo que hacer paz con Gainesville. Hay que trabajar con lo que hay. Y lo que hay es muy bonito, dicho sea de paso. Pero Queen of Peace para mí ha sido muy importante porque ahí encontré una comunidad que me ha acogido, he encontrado amigos, he encontrado un lugar donde yo puedo ser útil de muchas formas, ¿no? Hay un montón de ministerios donde tú puedes cuadrar. Ah, bueno, ahí puedo hacer esto, puedo ayudar de esta manera. Y eso me llena mucho. Y también, sobre todo, la parte de conectarme otra vez con Dios. Ya te digo, no es que nadie, no seamos malas personas ni nada, pero sabemos cuál es el proceso y sabemos que muchas veces no hablamos con Él, ¿no? Entonces, yo aquí en Queen of Peace, aquí en Gainesville, y por eso quiero mucho a Gainesville. Ay, no lo digo muy alto, no sea que me toque cambiar, nunca se sabe. Eh, yo le digo a mi esposo, mira, yo no me caso con Boston, no me caso con... Ya me casé contigo suficiente, ya no me caso más. Entonces, Queen of Peace fue importante, ha sido muy importante porque me ha vuelto a llevar a Dios. ¿Y llevar a Dios qué es? Pues estar hablando con Él todo el rato y seguir el juego con Él. Dios me sorprende con regalos. Pero todo ha pasado, no es que los regalos no estuvieran, es que ya me doy cuenta. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿Cuál sí, es el comencé último a hacer paz. regalo que te ha dado? Esta entrevista, Oh, sí, ¿verdad? sí, ¿Así lo sientes? así la siento porque les digo la verdad, yo nunca había puesto como mi vida completa y ahorita comencé a verle un hilo conductor, ¿no? Qué cosas son comunes y bueno, todo lo que ha pasado para que yo llegue a ser a mí esta frase de ser lo que soy, yo no sé qué soy, ¿no? La que ven, dijéramos, Eres ¿no? tú, eres tú. Soy yo. Ujú. Como dice el padre Al, Ajá, somos un proyecto en proceso. un proyecto en Y así proceso. me siento, pero he aprendido que, bueno, que la vida es un juego, es un jueguito, a ver, ¿qué me sorprendes hoy? Que me sorprende. Y de qué forma puedo hacer que la vida de otra persona, mira, la vida es muy dura, ya lo sabes, pero de qué manera uno puede contribuir para que la vida del otro sea un poquito más amable, un Y, poquito mejor. y tú lo haces y ya casi para terminar, estamos cerca ya de finalizar y hay un proyecto muy lindo que tú has promovido que es Color Compass. Sí, Cuéntanos porque eso es algo que has puesto al servicio muy lindo y rápidamente, sí. ¿cómo llega eso a tu vida y cómo lo sigues manteniendo? Mira, Color Compass es un proyecto que hacemos mi familia y yo, en donde recogemos lápices, lapiceros, crayones que vamos a tirar, que están por todo lado aquí, y los mandamos a América Latina y incluso hemos mandado a la África a escuelas que no tienen. Y todo esto nació porque hace mucho tiempo, mira, hay algo que a mí me machaca mucho y es que nuestros hijos, los niños acá no ven pobreza. ¿Y qué más quisiera yo que nadie viera pobreza, que no hubiera pobreza? Pero los niños necesitan sensibilizarse en saber que ellos son muy bendecidos y sobre todo que eso implica la responsabilidad de ayudar al otro de alguna manera. Mm. Entonces, a raíz de una vez que fuimos a Colombia y Daniel vio una escuelita que no tenía nada y él nos oía hablar y me dice, mamá, ¿qué pasa? No, mi amor, que no tienen, los niños colorean en blanco y negro porque no tienen colores.
Pues a él le impactó mucho. ¿Y qué hacemos? Bueno, para resumirte, del 2019 le dijimos a 3 amigos, comenzamos en Boston esto. Miren que podemos mandar para las escuelitas de allá, esto, nosotros. Recogimos 700 lápices. Y en un viaje que yo fui, los llevamos. Entonces era también la alegría de ver él cuando con unos lápices que ellos los ven aquí, ¿no? Que sobran, Sí. lo que representaba para otro niño, que era igualito que él. Bueno, seguimos recogiendo como sin mayor intención hasta que hace como 3 años, sí, 3 años, ya Daniel, que está más grande, se ha puesto la camiseta de color Compass y él fue el que lo bautizó y hemos comenzado a recoger en serio. Mm. Queen of Peace nos ha regalado en la escuela los lápices que van a votar después del año, nos los regalan, nosotros los clasificamos y los mandamos a las escuelas. Entonces, ahorita también está San Patrick, también están otras escuelas nos están ayudando. Para resumirte el asunto, ya hemos mandado el año pasado, mandamos 150 libras, que son 10 cajas, Wow. a 3 sitios en Colombia, una fundación en Barranquilla y otros en Bogotá. Y este año mandamos 220 libras, va creciendo. Ay, qué emoción. Y mandamos al África, este año mandamos a través de una fundación, mandamos a Colombia, mandamos en Pereira, mandamos a una fundación de niños con cáncer, Mm. Kira Foundation, República Dominicana, mandamos a El Salvador. Pero como yo te digo, la vida es un juego. No te creas que nosotros hacemos la gran cosa. Nosotros hacemos una cosa que es decirle a la gente, hacemos esto. Hay negocios locales de amigos, básicamente, que nos dan colaboraciones para poder pagar el envío, porque el envío es otro problema. Pero la gente está feliz de ayudar, la gente es muy generosa, solamente necesitan un impulsito. Y entonces eso es lo que hacemos nosotros. Dios pone el resto. Él pone los contactos, Él pone los corazones, Él pone el que dice, "Ay, mira, yo sé de esta fundación, listo, ¿qué necesitan?" Entonces es un juego. Y Color Compass sí es un bebé muy lindo pues, que yo tengo y con Daniel. En estos días decíamos, ¿cuál es? Le digo yo, porque él se irá al college, ¿no? Ya casi el año entrante. Y ahora Sara dice, pero yo voy a seguir con Color Compass. Le digo, pues claro, sí, el objetivo es 1 tonelada, llevamos 500 libras. Faltan 2000. Y te cuento que me emociona mucho. No me ha emocionado antes, pero me emociona mucho esto que haces, esa generosidad, ese inculcarle a tus hijos, ¿m? Ese amor y gracias. Mira, hoy la que lloró fui yo con este juego que tú mencionas. Y gracias por eso, hermosa, porque lo que tú dices, tú siempre inspiras a que otros participemos, colaboramos, contribuyamos. Y eso es muy lindo, que es muy lindo y eso es lo que traes en tu corazón. Inspirar a otros a dar un poquito, efectivamente, y Gracias. no dar de lo que nos sobra, sino con ese cariño y esa pasión que tú lo haces. Así que te felicito por eso. Gracias. Y que Color Compas siga y que la Sí, gente sí. lo conozca. Y bueno, y vamos a poner en comentarios cómo hay que contactarte, cómo hay que ayudarte, cómo se puede contribuir a esa meta de la La tonelada. tonelada. Y bueno, y ya para terminar, quisiera preguntarte, ¿cuál es esa parte favorita de tu personalidad que, que no quisieras perder nunca? Cantar. Ay, cantar. Si ustedes ven una loca en un carro cantando a todo pulmón, esa soy yo. Eso es lo que Esa te es mi gusta. terapia. Cuando yo voy en el carro, cuando nadie me oye. Eh, Ahí es donde yo libero, donde yo me relajo. La música es muy importante, pero sí, cantar. Cantar. Sí. Ay, qué interesante, mira. Y por otro lado, bueno, vamos a jugar porque la vida es un Uy, uy, uy. juego, así Sí. que, así que con los ojos cerrados, quisiera que nos dijeras en este momento con una palabra que estás sintiendo. Paz. Ok, y ahora yo te voy a decir unas palabras y tú me dices también en una palabra cuál es el significado para ti. ¿Mm? Ujú. Amor,
Dios, solidaridad, hermanos, Barcelona, rumba, Boston, amigos, hijos, amor, Colombia, mi lugar en el mundo, familia, todo. ser tú. Wow, ser yo, am, estar, ser, servir para los demás. Muy bien. Eso fue difícil. Eso fue difícil. Mira, gracias nuevamente por estar aquí, gracias por tu tiempo, gracias por regalarnos tanto amor, tantas cosas lindas, gracias por enseñarnos a hacer lo que se puede con lo que hay. Así que bienvenida siempre a este espacio, bienvenida a las vidas de tanta gente, gracias por tanto amor. Y gracias a todos otra vez por acompañarnos aquí hoy en Ser Tú con Luisa Monge y nos volvemos a ver en 8 días a la misma hora y en el mismo canal. Gracias. Gracias a ti, lo disfruté mucho. Ay, hermosa, ay, qué linda. Hermosa. Ser tú, nada más. Un faro en la tormenta, un compás. Ser tú, no hay más. El fuego que no se apagará jamás. Con Luisa Monge, danzando el azar. Corazón que late, un tambor sin parar. Invitados de estrellas, un cielo a brillar. Ser tú, nada más. Un faro en la tormenta, un compás. Ser tú, no hay más. El fuego que no se apagará jamás. Ser tú, con Luisa Monge. Un programa producido por Radio Miraflores USA y dirigido por Enrique Cano Alba. Luisa Monge estará con ustedes el próximo viernes. Pasa la voz.